Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y sobre todo muy contento porque hoy voy a hablar acerca de una novela que me han recomendado muchos de ustedes, una novela maravillosa que acabo de leer y es Los recuerdos del porvenir de la gran escritora mexicana Elena Garro. Hace bastante tiempo que yo había oído hablar de esta escritora mexicana que nació en 1916, pero no había leído nada de su obra. Esta ha sido la primera obra de Elena Garro que leí. Por supuesto, después investigando un poco en la biografía de Elena Garro, uno descubre que ella estuvo casada con el gran, famosísimo escritor, poeta, ensayista mexicano Octavio Paz, y ahí uno comienza a entender por qué la figura de Elena Garro haya sido opacada al estar casada con este gigante. Pero no voy a entrar hoy en la biografía de Elena Garro ni en su relación con Octavio Paz. Eso daría también para muchos videos, es un tema también fascinante, pero hoy nos vamos a quedar en lo estrictamente literario, como suele ser nuestra costumbre en este canal, y vamos a hablar acerca de esta novelaza, Los recuerdos del porvenir. Aunque esta novela fue publicada originalmente en 1963, está adaptada en décadas anteriores, hacia finales de la Revolución Mexicana y sobre todo durante la Guerra Cristera. Y de todo esto vamos a hablar hoy, pero antes quiero solo dar una pequeña palabrita acerca de esta edición que yo tengo de Los recuerdos del porvenir. Se trata de la edición que está disponible ahora mismo. Todos los detalles están como siempre en la descripción del video. Es una edición de 2019. Yo tengo esta séptima reimpresión de diciembre de 2022, así que muy reciente, se puede conseguir muy fácil y es la edición que yo recomiendo, que se lee muy bien. Pues como decía, esta novela está ambientada a principios del siglo XX, en los últimos años de la Revolución Mexicana, durante la Guerra Cristera, y creo que es importante que los lectores conozcamos un poco acerca de esto antes de leer la novela para poder disfrutarla más. No hace falta saber cada detalle de la historia de México, de ese periodo apasionante, pero sí saber que la Revolución Mexicana tuvo lugar entre 1910 y 1920 aproximadamente, que fue la respuesta contraria al porfiriato, a la dictadura de Porfirio Díaz, que había durado muchos años y venía desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX hasta principios del XX. La sociedad mexicana, que era muy diversa, como lo sigue siendo, estaba llena de desigualdades sociales, y estas desigualdades sociales generaron el descontento necesario que propició la Revolución Mexicana. Pero el fin de la Revolución Mexicana no supuso la paz completa y absoluta en México, esto es obvio, y cualquier persona que haya seguido los acontecimientos históricos de México durante el siglo XX e incluso lo que llevamos del siglo XXI sabe que esto no fue así. Pues bien, entre el año 1926 y 1929, o sea, en un periodo de 3 años, ocurrió una guerra civil en México que se conoce por varios nombres. La Guerra Cristera, también llamada Guerra de los Cristeros o Cristiada. Resumiendo muchísimo, la Guerra Cristera es un conflicto entre el gobierno mexicano y fuerzas civiles, pero aliadas a la religión católica, a la Iglesia Católica, que sentían que el gobierno básicamente oprimía el culto católico, la religión católica. Entonces esto es una reacción de los católicos más reaccionarios contra el gobierno revolucionario en México. Y es en este contexto en el que tiene lugar, en el que está ambientada Los recuerdos del porvenir. Pero esta es una de esas novelas que están ambientadas en un lugar ficticio, como puede ser Macondo en la obra de García Márquez, que es posterior a esta, o por ejemplo en la literatura mexicana concretamente, todos pensamos en Comala de Juan Rulfo, ciudad, pequeño pueblo en la que está ambientada la novela, por supuesto, Pedro Páramo. Bueno, pues aquí el pueblo ficticio mexicano es Ixtepec. Ixtepec es un pueblo que podría ser representativo de cualquier pueblo, de cualquier ciudad pequeña mexicana de este periodo histórico. La diferencia y el gran interés aquí
es que Elena Garro no solo se inventa un lugar específico ficticio, sino que el narrador de la historia es el propio pueblo de Ixtepec. No el pueblo de Ixtepec entendido como la población de Ixtepec, sino el pueblo. Es decir, la ciudad es la que narra en primera persona todos los acontecimientos que suceden en la novela. Tampoco quiero darte la idea de que esto sea una grandísima innovación. Hay otras novelas en la literatura hispanoamericana y en otras literaturas donde un pueblo, una casa, en fin, un objeto, incluso un animal puede narrar una historia desde su punto de vista. Pero la manera en la que Elena Garro utiliza al pueblo de Ixtepec como narrador es magistral y funciona muy bien porque Ixtepec habla de una manera muy posesiva de sus calles, de sus pobladores, de sus plazas. Y eso es un punto de vista fascinante y que le da ese elemento extra, ese toque que hace que esta novela pase de ser una buena novela a una excelente obra literaria. La novela está dividida en dos partes. La primera parte está compuesta de 14 capítulos en los que vemos que el pueblo está regido por los militares. Y en la segunda parte somos testigos de la decadencia de este general Rosas debido a un acontecimiento en su vida íntima personal que no voy a desvelar aquí, por supuesto, porque tampoco añadiría nada a esta reseña que yo dijera lo que le pasa al general, pero algo bastante fuerte en su vida íntima le sucede hacia el final de la primera parte y en la segunda parte vemos cuáles son los resultados de este momento en su vida, de este cambio fundamental en su vida más íntima. Y por supuesto los efectos que este momento íntimo tiene en la vida de todos los habitantes de Ixtepec. Pero los verdaderos protagonistas de esta historia son los hermanos Moncada y otros habitantes del pueblo. Esta novela da cuenta de la represión que supone la llegada de los militares y la toma que hacen del control del pueblo y de la vida de sus habitantes, los hermanos Moncada y otros. Esta es una novela de muchos personajes, de relaciones personales, intrafamiliares, y por esto muchas personas ven una conexión entre esta novela y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que es posterior en publicación y por supuesto en escritura. Hay quien dice que García Márquez se inspiró, vamos a decirlo así de una manera diplomática, en los recuerdos del Porvenir para escribir su obra maestra y novela que lo haría famoso, 100 años de soledad. Pero no solo por el uso de los personajes y las tramas que tienen que ver con las relaciones familiares, sino también por el uso de lo que después se ha dado en llamar el realismo mágico, es decir, introducir elementos mágicos en narrativas que son, por otra parte y en general, realistas. Esto es algo que Elena Garro hace aquí y que un cierto tiempo después Gabriel García Márquez hace en 100 años de soledad. Pero estos elementos mágicos, o mejor dicho, el uso de elementos mágicos en narrativas realistas es algo que ya venía sucediendo en la literatura mexicana y en la literatura hispanoamericana. Recordemos, por cierto, que aunque Gabriel García Márquez era colombiano, de los escritores siempre hablamos en presente, ¿no? Como si estuvieran vivos porque sus obras hacen que estén vivos. Gabriel García Márquez es un escritor colombiano, pero sabemos que escribió 100 años de soledad en México. Entonces es pero muy probable que no solo haya leído Los recuerdos del porvenir, sino que incluso haya conocido a Elena Garro. Pero bueno, yo ahí dejo esos datos. No me interesa especular. En fin, de 100 años de soledad ya hemos hablado en un video anterior. Aquí estamos para hablar de Elena Garro y de Los recuerdos del porvenir. Uno de los aspectos que más me gustó de la lectura de esta novela es la riqueza y la complejidad de los temas que Garro trata en ella. Por ejemplo, el tiempo y la memoria, el poder y la política, el amor y la obsesión amorosa, y también la violencia y la opresión. También estos elementos de realismo mágico que ya he mencionado y el tema de la identidad y del cambio social. Por eso esta novela, para poder disfrutarla, es importante conocer un poco, no en gran detalle, pero un poco acerca de la historia de México de este periodo histórico en concreto, porque Elena Garro no es nada didáctica, no nos suelta un rollo, por así decir, acerca de la historia de México. Da por hecho que sabemos lo que estaba pasando para poder leer esta novela. Así que yo recomiendo leer un poco acerca de la Revolución Mexicana y sobre todo de la Guerra Cristera. También en esta edición es muy útil que vengan unos textos escritos por
escritoras, valga la redundancia, latinoamericanas actuales como Gabriela Cabezón Cámara, Isabel Mellado, Lara Moreno, Guadalupe Nettel y Carolina Sanín. Hay varios ensayos muy breves acerca de esta novela y de la obra en general de Elena Garro, y yo recomiendo leer estos textos antes de leer la novela, si eres alguien al que no le importa que le cuenten la trama, o si prefieres leer la novela sin conocer nada de la trama, recomiendo que leas estos ensayos después porque te van a aclarar muchas cosas acerca del estilo, de los temas y también de las tramas de la novela. Los recuerdos del porvenir es una novela que no es muy extensa, pero es bastante difícil en el sentido de que es una novela compleja, que hay que leer despacio, que hay que saborear. Pero yo destaco el uso de la lengua. Elena Garro era una grandísima escritora. Me alegro muchísimo de que me hayan recomendado este libro y me alegro muchísimo de haberlo leído, porque sé que es un libro que en algún momento releeré y seguro que sacaré otras interpretaciones y que me fijaré en cosas que se me pasaron por alto en esta primera lectura, pero el lenguaje, o sea, a nivel de la frase, la escritura de Garro es bellísima. Y después maneja los diálogos magistralmente. La novela está llena de diálogos entre los personajes y están escritos de una manera, como digo, magistral. Lo que puede hacer a esta novela compleja no solo son los temas, sino también que hay muchos personajes y no hay un protagonista claro. En ese sentido también la podemos emparentar con 100 años de soledad. Digamos que es un poco menos compleja que la novela de García Márquez porque al menos aquí los nombres son bien diferentes, entonces no corremos el riesgo de confundirnos, de confundir a los personajes los unos con los otros. Aquí queda claro quién es quién, los nombres no se repiten, pero sí puede ser difícil mantener en la cabeza las relaciones entre unos y otros. Por eso es una novela que yo recomiendo leer con calma, tomando notas si se puede, y también recomiendo leer, como digo, los ensayos, por lo menos de esta edición, porque aclaran muchísimo en verdad. ¿Qué más decir? Que yo recomiendo esta novela a todos los amantes de la literatura latinoamericana o específicamente hispanoamericana, también aquellos que tengan un interés especial por la historia y la cultura de México, también aquellos que aprecien una lectura compleja, de altísima calidad, una prosa lírica pero muy clara. Y si eres un amante del realismo mágico, si has leído 100 años de soledad o estas novelas hispanoamericanas mucho más famosas y te han gustado y quieres ir más allá y descubrir algo nuevo, pero que en realidad no es nuevo porque es anterior seguramente a muchos de estos otros libros más famosos, pero que está al mismo nivel o incluso un nivel superior de calidad, entonces te recomiendo que detengas todo, que pares lo que estás leyendo inmediatamente y que leas lo antes posible Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Muchas gracias por ver esta reseña como siempre. Nos vemos en el próximo video. Felices lecturas.